Me llamo Ana Belén Navarro. Tengo 32 años, soy arquitecta de interiores y vivo en Barcelona. Y hace 3 años mi vida se hizo pedazos en una sola noche porque mi hermana me robó al hombre con el que se suponía que me casaría. Todavía recuerdo el olor del aire esa noche. Lavanda del jardín, melocotones a la parrilla de la cocina, vino decantándose en el aparador. Era la víspera de mi fiesta de compromiso. La casa de mis padres en las afueras de Sevilla resplandecía con luces de guirnalda y el murmullo familiar, y yo flotaba entre el caos con una sensación casi sagrada. Era mi momento, nuestro momento. Javier y yo habíamos estado juntos durante 4 años estables y meditados. Era amable, equilibrado, dulce, de esa manera que me hacía creer que estaba a salvo con él. Y entonces llegó la fractura. Había entrado para coger un chal. El pasillo estaba en penumbra. La casa había quedado en esa suave calma que precede a la puesta de sol. Fue entonces cuando los oí. 2 voces bajas demasiado cercanas. Una risa entrecortada. Me dirigí hacia el salón, descalza sobre el suelo de madera, sin saber por qué el estómago se me retorcía con tanta violencia. Allí estaban, mi prometido Javier, mi hermana Sofía. Su mano reposaba en la cintura de ella. Los dedos de ella rozaban la parte trasera de su cuello. Se susurraban algo que no podía oír, pero sus caras estaban a solo unos centímetros de distancia. Tan familiares, tan cargadas, que me dejaron sin aliento. Al principio no me vieron. Me quedé allí paralizada, observándolos inclinarse el uno hacia el otro, como si yo no hubiera existido, como si no hubiera sido yo quien construía una vida con él, como si no hubiera confiado en ambos. Cuando finalmente me vieron, ninguno dijo una palabra. La habitación quedó en silencio, sin gritos, sin disculpas, solo el silencio y el sonido de algo dentro de mí derrumbándose. Esa fue la noche en que todo cambió. Si me hubieras preguntado entonces en aquel porche con la mano temblorosa, con un jardín lleno de invitados riendo a mi espalda, si creía que volvería a sentirme completa, habría dicho que no. Pero aquí estoy, 3 años después. Y cuando entré en aquella cena familiar con el hombre con el que sí me casé y vi a Sofía quedarse paralizada al verlo, fue entonces cuando supe que algunas cosas no necesitan ser dichas en voz alta para ser entendidas. Una semana antes de la fiesta de compromiso, la vida parecía casi cinematográfica. Había volado desde Barcelona a la casa de mis padres en las afueras de Sevilla. La casa donde crecí, el porche que crujía, la yedra trepando por las canaletas, el sonido de mi madre tarareando mientras cocinaba, me envolvían como una vieja manta. No era perfecta, pero era familiar, cálida. Sofía ya estaba allí, por supuesto. Siempre se las arreglaba para llegar pronto, invitada o no, e insertarse en el centro de las cosas. Mi hermana menor era del tipo que podía robar la atención sin esfuerzo, radiante e ingeniosa, el tipo de persona en la que te fijabas incluso cuando no querías. De pequeñas, la gente siempre decía que éramos opuestas. Yo era callada y reflexiva. Ella era ruidosa y eléctrica. Solía pensar que eso nos equilibraba. Ya no lo creo. En aquellos primeros días, Sofía fue sorprendentemente útil. Habló con la florista, me envió paletas de colores por mensaje, incluso corrió a recoger el whisky favorito de Javier. Recuerdo haberle dicho a mi madre, es agradable tenerla aquí. Y mi madre, sonriendo demasiado rápido, dijo, solo está emocionada por ti. En ese momento quise creer eso. Sin embargo, hubo momentos sutiles, extraños. La forma en que la mano de Sofía se demoraba en el brazo de Javier cuando reía. Los chistes internos de los que yo no formaba parte. La mirada que él le lanzó a través de la mesa de la cena que me erizó la piel. Lo capté todo. Esas traiciones microscópicas, pero las tragué convenciéndome de que estaba siendo paranoica. Sofía siempre había sido coqueta. Javier simplemente se sentía cómodo con mi familia. Eso es el amor, ¿verdad? Confiar incluso cuando tu instinto te ruega que no lo hagas. La noche de la fiesta llegó rápido. Amigos y parientes se congregaron en nuestro jardín trasero, bebiendo vino bajo los manzanos. Música resonando desde el altavoz Bluetooth que Sofía insistió en usar. Llevaba un vestido verde pálido que una vez Javier dijo que resaltaba mis ojos. Él se veía guapo, incluso nervioso, como si aquello significara algo real para él. Y aún así, no podía quitarme la sensación.
A mitad de la noche, mientras ayudaba a mi madre a colocar platos de postre adicionales, me di cuenta de que había dejado mi chal dentro. La temperatura había bajado lo justo para ponerme la piel de gallina en los brazos, así que volví a entrar por la cocina y me adentré en el pasillo silencioso. Fue entonces cuando oí las voces bajas. Un murmullo, una risa entrecortada. La risa de Sofía. Me dirigí hacia el salón y allí estaban ellos. Javier de pie, demasiado cerca. Las manos de Sofía en su pelo, sus cuerpos inclinándose el uno hacia el otro como imanes atraídos de polos opuestos. El tiempo no se ralentizó. Se detuvo. No podía moverme, no podía hablar. Estaba observando algo para lo que no tenía lenguaje. Un mundo privado desarrollándose que nunca debí presenciar. No me vieron de inmediato. Y en esos segundos de invisibilidad lo sentí todo, cada mentira, cada desprecio, cada advertencia silenciosa que había ignorado, encajando en su sitio como un puzzle cruel y perfecto. Cuando Javier finalmente se giró y me vio, su cara se retorció en algo entre la culpa y el pavor. Sofía simplemente parpadeó. No hubo un jadeo, ni una disculpa, solo silencio. Retrocedí lentamente. Mis pasos no resonaron. Incluso el suelo de madera pareció compadecerme. Afuera, la fiesta continuaba, risas, música, copas de champán tintineando. Nadie sabía que acababa de perder mi futuro. No me quedé para las despedidas. Empaqué mis cosas antes del amanecer, dejé una nota en el mostrador de la cocina que simplemente decía, necesito tiempo, y me deslicé hacia la mañana gris sin despertar a nadie. De vuelta en Barcelona, mi apartamento se veía diferente, más pequeño de alguna manera, más solitario. Las paredes resonaban de una forma que antes no lo hacían. Quité las fotos de compromiso, las metí en una caja de zapatos y la enterré bajo los abrigos de invierno en el armario. Borré todos los mensajes guardados, bloqueé el número de Javier, silencié el nombre de Sofía donde apareciera. Pero había cosas que no podía borrar, como el olor de su champú aún persistiendo en una sudadera, o el sonido de la risa de Sofía, ahora más afilada que el cristal, en mi memoria. No le conté a nadie lo que había pasado. Ni a mis compañeros de trabajo, ni al camarero de la cafetería que se había memorizado mi nombre y mi pedido. Simplemente me volqué en el trabajo. Días largos en el estudio de arquitectura, noches enteras rediseñando planos que nadie pedía. El agotamiento se convirtió en un escudo. Si estaba lo suficientemente cansada, no tendría que pensar, no tendría que sentir. Pasaron semanas, luego meses. Una noche de viernes, casi 6 meses después de que todo se desmoronara, recibí una invitación a la inauguración de una galería en el centro. Un artista local que recordaba vagamente de una vieja conexión universitaria. Casi no fui, pero algo dentro de mí, terquedad, quizás orgullo, se negó a dejar que mi vida se redujera aún más. Fue allí donde lo vi de nuevo. Daniel Castro. Estaba más alto de lo que recordaba. Una elegancia tranquila en la forma en que estaba de pie, con las manos en los bolsillos, los hombros relajados como si nada pudiera alterarlo. Había estado en mi fiesta de compromiso una vez, un viejo amigo de Javier de la facultad. Sofía solía hablar de él de pasada, siempre con esa admiración impostada que reservaba para los hombres que quería, pero a los que no podía impresionar del todo. Me reconoció antes de que pudiera desaparecer en un rincón. Ana Belén Navarro, dijo sonriendo mientras se acercaba. Casi no creí que eras tú. Yo tampoco, respondí. Me sentí incómoda, como si acabara de meterme en la piel de alguien que ya no me quedaba bien. Ha pasado mucho tiempo, logré decir. Hablamos de arte de la ciudad, de lo absurda que era la selección de vinos. No preguntó nada sobre el pasado. Ni sobre Javier, ni sobre Sofía. Solo preguntó en qué había estado trabajando, qué cafetería me gustaba más, si todavía dibujaba diseños a mano o me había convertido completamente a lo digital. Creó un espacio sin exigirlo. Esa noche volví a casa más ligera de lo que había estado en meses. No se convirtió en un romance vertiginoso. Se convirtió en algo más tranquilo, más lento. Nos encontramos de nuevo la semana siguiente, luego otra vez en un parque un domingo lluvioso. Y antes de darme cuenta, el mundo por el que había estado andando de puntillas había cambiado. Con Daniel no me sentía como una mujer tratando de ocultar sus heridas. Me sentía como alguien redescubriendo cómo vivir.
Él escuchaba no para responder, no para analizar, sino para escuchar de verdad. Me lanzaba una mirada a través de una mesa y de alguna manera sabía cuando necesitaba silencio y cuando necesitaba distracción. Nunca llenaba el aire con ruido vacío. Con el tiempo empecé a contarle la verdad. No toda, no de golpe, sino en pequeñas ofrendas. Un destello de dolor por aquí, una mención a Sofía por allá. Nunca presionó para saber más. Simplemente mantuvo el espacio cuando yo me desmoronaba. Hubo noches en las que nos quedamos despiertos hasta tarde en mi apartamento, bebiendo té y escuchando viejos discos de jazz. Noches en las que lloré en silencio sobre su camisa sin necesidad de explicar por qué. Y mañanas en las que me despertaba y descubría que había preparado café justo como a mí me gustaba, con leche de avena y una pizca diminuta de canela. Y en todo esto descubrí algo inesperado. Alegría. No una alegría ruidosa. No el tipo de alegría que publicas en redes, sino el tipo que anida profundo en los huesos y dice, ahora estás a salvo. No le conté a mi familia. No me puse en contacto. Y cuando Daniel y yo finalmente decidimos casarnos, solo nosotros dos, un juzgado, dos testigos que conocimos esa misma mañana, supe que no me estaba escondiendo. Estaba protegiendo algo sagrado, algo que ellos ya no tenían derecho a tocar. No vestimos de blanco. No hubo flores, ni pasillo, ni recitado eficiente de votos reciclados. Solo yo, Daniel, un juez tranquilo y dos ancianos testigos que sonreían como si hubieran estado esperando que alguien les pidiera volver a creer en el amor. Llovía esa mañana, el tipo de lluvia de Barcelona, suave y melancólica. Recuerdo mirar a Daniel mientras estábamos frente al juez, pensando lo extraño que era que algo tan pequeño, tan tranquilo, pudiera tener tanto peso. No hubo jadeos, ni drama, ni familia de ninguno de los dos lados, solo dos personas eligiéndose mutuamente. Después fuimos a una pastelería a la vuelta de la esquina y compartimos un croissant, todavía caliente, las migas hojaldradas cayendo sobre su corbata. Nos reímos no porque fuera perfecto, sino porque era real, nuestro. Daniel nunca me pidió que lo anunciara, nunca me presionó para que se lo contara a mis padres, a Sofía o a Javier. Entendió que algunas cosas no necesitaban ser difundidas para ser ciertas. Nuestra vida juntos se convirtió en su propio universo, suave, intencional y afortunadamente separada de la que había dejado atrás. 2 años pasaron así, estables. Nuestro hogar era un loft reformado con ladrillo visto y plantas que de alguna manera sobrevivían a pesar de mi historial descuidando cosas verdes. Daniel llenó las paredes de arte. Yo llené las estanterías de libros de diseño. Organizábamos cenas para amigos a los que no les importaba quién fui antes. Hacíamos viajes por carretera sin publicarlos. Creamos algo inquebrantablemente nuestro. Y yo era feliz, genuina, profundamente. Así que cuando llegó la llamada de mi abuelo, casi no respondí. Su voz era más suave de lo que recordaba. Más frágil. Ana, dijo usando todavía el apodo que solo él se había ganado el derecho a usar. Cumplo 80 el mes que viene. Quiero una cena, solo la familia, una noche. Dudé. Él era el único que había llamado en mis cumpleaños después de que yo desapareciera. El único que envió una tarjeta escrita a mano en nuestro primer aniversario de bodas, aunque nadie se lo había dicho, de alguna manera lo supo. De alguna manera siempre lo supo. Así que dije, sí. Daniel me observó mientras colgaba, la preocupación apenas velada tras sus ojos tranquilos. No tienes que ir si no quieres, dijo suavemente su mano encontrando la mía. Lo sé, respondí apretando sus dedos. Pero creo que quiero ir por él, no por ellos. Acordamos que iríamos juntos, que no lo enfrentaría sola. No de nuevo. El viaje hacia las afueras de Sevilla se sintió más largo de lo habitual. Cuanto más al sur íbamos, más pesado se sentía el aire. Los recuerdos se aferraban a las salidas y las señales de la autopista conocidas. Cuando llegamos a la entrada de la casa de mis padres, la luz ya se estaba volviendo dorada. Todo parecía igual. El viejo carrillón de viento aún cantaba cerca del columpio del porche. Los parterres de flores estaban descuidados pero prosperando. La puerta principal crujía de la misma manera que siempre lo había hecho. Y por un momento volví a tener 29 años, magullada, sin aliento, tratando de encontrar aire después de ver cómo mi vida se hacía pedazos dentro de esas mismas paredes.
Pero la mano de Daniel en la parte baja de mi espalda me recordó que ya no era esa mujer. Dentro ayudé a mi madre a poner la mesa, en silencio, educada. Comentó lo bien que me veía, lo sorprendida que estaba de verme, pero no preguntó mucho más. Mi padre asintió una vez y volvió a revisar el asado. Era como si mi ausencia se hubiera plegado en el tejido de la familia, y se hubiera cosido discretamente. Estaba colocando los cubiertos cuando los oí. Dos voces familiares, demasiado familiares. Sofía y Javier. No me giré. Todavía no. En lugar de eso, dejé que vinieran a mí. Sus pasos llegaron primero. Tacones afilados y el golpe sordo de zapatos de vestir. No necesité mirar para saber que eran Sofía y Javier. Ese sonido siempre había significado lo mismo. Ella tenía el control y él iba 2 pasos por detrás, como una sombra que llevaba por conveniencia. Cuando entraron en el comedor, mantuve la postura firme, la espalda recta mientras colocaba el último tenedor sobre la servilleta de lino. Luego me giré. Sofía se detuvo a mitad del paso. Javier parecía desgastado, no cansado, sino descolorido, como si alguien le hubiera drenado el color. Sofía se recuperó primero, por supuesto que sí. Bueno, dijo luciendo esa característica sonrisa de suficiencia. Mira quién ha decidido aparecer por fin. ¿Has salido de tu pequeña cueva de Barcelona, Ana? No parpadeé. Encantada de verte también, Sofía. Sus ojos viajaron rápidamente a mi mano izquierda, luego de vuelta hacia arriba, la curiosidad disfrazada de condescendencia. Sigues jugando a la loba solitaria, veo, dijo dulcemente, lo suficientemente alto para que la habitación oyera. Incliné la cabeza ligeramente. De hecho, no. Estoy casada. El aire cambió, incluso el sonido de los cubiertos sobre la mesa cesó. Mi madre levantó la vista de organizar los bolés de ensalada. Mi padre hizo una pausa junto al decantador de vino. La expresión de Sofía vaciló solo por un segundo, pero fue suficiente. La ceja de Javier se frunció. Mi marido está en camino, añadí alisando el dobladillo del mantel. Debería llegar en cualquier momento. Como si fuera una señal, la puerta principal crujió al abrirse, pasos, un abrigo siendo colgado en el perchero, y luego entró él. Daniel. Llevaba un abrigo azul marino sastre, pantalones oscuros y esa autoridad tranquila que no requiere anuncio. Sus ojos encontraron los míos inmediatamente, cálidos e inquebrantables. Sonrió. Pequeña justo para mí, y cruzó la habitación como si perteneciera a ella. Siento llegar tarde, murmuró besando mi sien mientras su brazo rodeaba mi cintura. El tráfico era un caos. Miré por encima de su hombro a tiempo para pillar a Sofía con la boca ligeramente abierta. Javier, mientras tanto, se había quedado completamente quieto. Tomamos asiento. Daniel se sentó a mi lado, su mano descansando ligeramente contra la mía sobre la mesa. La cena comenzó como cualquier otra, ensalada primero, luego pollo asado con romero y panecillos que mi abuelo insistió que venían de la misma panadería desde 1982. Mi madre le hizo a Daniel preguntas educadas, sobre su trabajo, su familia, dónde vivíamos ahora. Mi padre asentía en su mayoría, interviniendo cuando la conversación decaía. Pero Sofía no dijo nada. Tampoco comió mucho. Apartó la comida en su plato como un niño que retrasa la hora de acostarse. Javier apenas levantó la vista. La tensión no era ruidosa. Se cocía a fuego lento en la forma en que los hombros de Sofía nunca terminaban de relajarse. En la forma en que seguía mirando entre Daniel y yo como si intentara localizar una grieta. No la había. Después del plato principal, mi abuelo se puso de pie con la copa de vino levantada, su voz un poco temblorosa, pero llena de gracia. Por la familia, dijo, por el perdón, si somos lo suficientemente valientes, y por la esperanza de que incluso las raíces viejas pueden volver a florecer. Alzamos nuestras copas. Crucé mi mirada con la suya. Él me guiñó un ojo. Luego Sofía se levantó, golpeó su cuchara contra la copa, ese pequeño clink clink impostado que siempre hacía cuando la atención se desviaba de ella por demasiado tiempo. Quisiera decir unas palabras, anunció, sobre mi querida hermana Ana Belén. El estómago se me encogió, pero no aparté la mirada. Es algo bastante notable, la verdad, comenzó con la voz almibarada.
Desaparecer durante años y luego aparecer con un marido que nadie conoce. Audaz, eso te lo concedo. No dije nada. Tampoco Daniel. Algunos creemos en la transparencia, continuó Sofía. Pero supongo que otros prefieren vivir en secreto. Su mirada se estrechó desafiante. Entonces la silla de Javier se arrastró contra el suelo. Ya basta, Sofía, dijo en voz baja pero firme. Sofía se volvió hacia él atónita. Perdona. Javier negó con la cabeza. No tienes que hacer esto. ¿Hacer qué?, espetó ella. Señalar el hecho de que apareció de la nada actuando como si. He dicho que basta. Su voz cortó la frase de ella como cristal. Se quedaron mirando. Lo que sea que una vez hubo entre ellos ya no estaba allí, solo peso y arrepentimiento. Sofía resopló, agarró su copa de vino y salió a toda prisa por las puertas del patio hacia el jardín. Javier la siguió, su expresión vacía. No volvieron y yo di un sorbo de vino y me permití respirar. La noche terminó tranquilamente. Daniel ayudó a mi abuelo a volver a su sillón mientras yo recogía los platos de la mesa. Mi madre me dirigió una mirada larga e indescifrable antes de ofrecerme un abrazo a medias. Mi padre murmuró algo sobre el tiempo. Nadie mencionó a Sofía de nuevo. Cuando salimos el aire se había vuelto fresco, teñido con el aroma de la tierra de jardín y la tarta de limón sobrante. La luz del porche proyectaba un brillo suave sobre la entrada. Daniel deslizó su mano en la mía. ¿Estás bien?, preguntó. Miré la casa. Tan familiar, tan distante ahora. Luego a él. Sí, lo estoy, dije. Por primera vez en mucho tiempo. De verdad que sí. Volvimos al coche en silencio. El tipo de silencio que no duele, sino que cura. Pensé en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Sofía y Javier eran parte de mi pasado, pero no eran dueños de mi futuro. No estaba allí para hacerlos sentir pequeños. Estaba allí para recordarme lo lejos que había llegado. Y mientras Daniel encendía el motor, sus dedos rozando los míos una vez más, supe que aquello no era venganza. Era libertad.